a este acto esta tarde, agradecidos a ustedes, agradecidos sobre todo a Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, obispo de Canelones, obispo emérito de Canelones, de Uruguay, y que ha tenido una gran importancia en que el padre obispo Jacinto Vera sea ya beato. Y paso a decir algunos elementos de su biografía que un poco nos ilustran y nos adelantan pues su labor. Dice que no se suele decir la fecha de los nacimientos. Sí. ¿No? A mí no le importa, ¿no? Nació el 10 de octubre de 1945 en Montevideo. Es ordenado sacerdote en 1973. En 1978 obtiene el doctorado en Sagrada Teología en la Facultad de Teología de San Miguel en Buenos Aires. Tiene una intensa vida parroquial, nombrado párroco de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y Santa Rita, pero también una extensa actividad académica, incluso siendo director del Instituto Teológico de su diócesis natal. No, en Uruguay, es todo chico, esto es nacional eso. Y ahí sí me menciona, yo lo hice facultad, así que fui el primer decano. Hay una paternidad. Sí, tenía 35 años ahí. Fue miembro de la Comisión Pro Beatificación de Monseñor Jacinto Vera, al que dedicó la investigación 15 años, y la escritura de la posición. No sé si esta es la posición, que se entrega en Roma para que sea estudiado la persona que se propone para ser beatificada. Un estudio de una extensión de 1800 páginas, de las cuales la vida documentada es alrededor de 1400. Todo volumen. Y que esto posibilitó el proceso apostólico y el reconocimiento de las virtudes heroicas del declarado venerable Jacinto Vera. En su diócesis, pero en la conferencia episcopal, promovió la iniciación cristiana, incluso escribiendo un catecismo diocesano. Y a nivel de conferencia episcopal, promovió el seguimiento del ritual de iniciación cristiana de adultos y una catequesis inspirada en él. Pues agradecemos a Monseñor Alberto Sanguinetti que esté con nosotros, que haya querido venir aquí, y también a Lanzarote. Sabemos que los padres de Monseñor Jacinto Vera procedían de Lanzarote, y que bueno, sabemos que nació en alta mar. Para nosotros es un mensaje y un beato que también nos viene bien en este momento de la historia que estamos recibiendo tantos inmigrantes, que nos recuerdan también nuestra memoria de pueblo inmigrante a tantos lugares de América Latina. Muchas gracias y que se sienta bienvenido en nuestra diócesis. Gracias. Muchas gracias por para adentrarnos en él, que se le importa, ¿no? Y dando ciertos parámetros. Su vida, nace en 1813, muere en 1881, del siglo XIX, ya podemos dividir en 4 secciones: 1813 a 1832, 19 años, su vida familiar, su formación humana y cristiana. De 1832 encuentra su vocación, a 1842 su formación sacerdotal. De 1842 a 1859 su vida sacerdotal. Y del 59 empieza a ser el responsable de la iglesia en Uruguay. Lo digo así porque cambia los títulos, pero el jefe de la iglesia en Uruguay, para decirlo rápido, de 1859 fines hasta 1881 que muere. Entonces, como los 4 periodos. Un poquito ubicándonos en el tiempo y el espacio, pues, si fueron 1813. Si nos vamos a Roma, no hay papa porque está en Fontainebleau, que lo llevó Napoleón y todavía no lo soltó. Si estuviéramos en la España general, digámoslo así, todavía no volvió Fernando VII. Bien, para ver qué situación, ¿no?
Y si estamos en lo que hoy llamamos el Uruguay, es muy difícil. O sea, no existía como Estado-nación, es una palabra técnica, los Estados-nación nacen en el siglo XIX. Antes lo que había eran pueblos y monarquías. O sea, se pertenecía, pero no había que el Estado con unas fronteras. Si estudia bueno, algunas de las europeas, ¿no? Los Habsburgo por acá, y de Flandes los Habsburgo, o sea, no es que era independiente. Italia, casi como Estado-nación, en 1870. No es que no existía Italia, pero era el Ducado de Parma, Florencia, el Ducado de Milán, que fue francés, que fue español, casi todo el sur, que fue primero, en fin, de la corona de Aragón, en fin. Sí, bueno, lo que hoy llamamos Uruguay, para fijar, en esa época, antes, el tiempo de las Indias, era el borde móvil entre la frontera de España, los dominios de España y Portugal. Digo móvil porque la famosa línea de Tordesillas, que se supone que dividía, era más o menos, pues, no sé si se ubica donde está Bahía en Brasil. Más arriba de Río de Janeiro, y bien que la fue corriendo Portugal, y cada tanto la subían con guerras y cada tanto la bajaban, así, en un territorio no definido, lo que es el Uruguay, porque me importa para después de comprenderlo a él, en un territorio más bien vacío. Hasta el siglo XVII, en los mapas españoles, lo que dice, tierra de ningún provecho. Como ahí no había metales y casi no había población, porque eso ya es zona fría, templada fría, ¿no? Entonces las poblaciones grandes están siempre entre los trópicos y los reyes, no había ciudades, no es el imperio inca o el imperio azteca, etcétera, o el imperio maya, no sé. Entonces había sueltos que iban para acá, para allá, y no servía para nada. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, largaban unas vacas y unos toros. Y como había pasto, se multiplicaron. Y entonces esa pradera inmensa, más o menos ondulada, tampoco tiene ganas, empezó a valer por el cuero, porque la carne no se podía exportar mucho, algo de tasajo, de salada, y sí van a empezar al norte, lo que es Uruguay, que si usted mira el mapa, es como un triángulo, y allí van a poder empezar los jesuitas a juntar a los guaraníes, que eran seminómades, porque ya hacían las grandes vaquerías y con la carne, porque si uno junta 7.000 personas, hay que comer. Y si no había comercio, no había minas, no había producción, pero ahí van a empezar las gran parte de naciones que ahora quedan en Argentina. No existía tampoco ni Argentina ni Paraguay como lo entendemos hoy, como Estado-nación, toda esa región. Yo voy a empezar con unas poquitas imágenes, a ver si me sale esto. Sí. Ese es un cuadro muy conocido de Jacinto Vera. En fin, es una reproducción muy conocida, tanto las parroquias, porque se hizo en 1903, cuando eran los 25 años de la creación de la diócesis, en base a cuadros, ¿no? Si miran arriba a la izquierda, es el escudo de él, y tiene el corazón de María, porque era muy devoto de la Virgen de los Dolores, como todos los de Lanzarote, y al lado de la parroquia de Tinajo está la ermita de la Virgen de los Dolores, y sé que la familia, más allá de que todos los cristianos eran devotos de los Dolores y que toda ni que hablar, la evangelización española, pero singularmente los de Lanzarote, y él fue y queda todavía. Le heredaron por unas vueltas y por unas familias de los jesuitas, en una parroquia de los padres jesuitas, una imagen de la Virgen de los Dolores que era la de él, la que tenía, hay varias. Y abajo tiene, a los lados del corazón, tiene dos ramitas, uno es un laurel, como miran ustedes a la izquierda, y a la derecha es un jacinto. Entonces la interpretación que siempre se dio es Jacinto, el laurel es el triunfo, Jacinto triunfará por María. Un poco su interpretación, porque no tiene el lema escrito, pero así como usted, él es el Jacinto, que triunfa, es el laurel, y se ve por la Virgen, y singularmente lo dijo Dolores. Abajo es un monte que es el símbolo de Montevideo. Mire que es un cerrito de 150 metros, tiene muy de altura, no es nada grande, pero sí en una
costa que no tiene grandes ondulaciones, marca, y para los navegantes además la bahía de Montevideo es una bahía así, en una punta, más abajo digamos, ahí estaba la ciudad, que era una ciudad fuerte, porque formaba parte de las guerras con Portugal, y cierra la bahía en otra punta este monte, y de ahí viene el nombre de Montevideo con muchas interpretaciones, pero en fin, lo importante, así que, y todo siempre, el escudo de la ciudad tiene ese monte, y después todos los obispos, así que debajo está la firma de él. Y no sé si ustedes le ven los ojos, ¿sabes? Yo creo que la siguiente tengo un detalle, si no me equivoco, sí. ¿De qué color son los ojos? Más o menos. ¿Cómo? Miel, caramelo, sí. Bueno, esto es una fantasía, porque estos cuadros los mandaron a hacer a París, todos muy lindos, impresos con una especie que parece como si fuera pintado en óleo, ¿no? Los mandaron a hacer a París. Pero la única, después hay estos cuadros pintados, la única descripción que hay física, que la hace un padre Lasaña, que es el jefe, digamos así, de la primera misión que envía Don Bosco en 1876, fue él el que los pidió a los salesianos, y bueno, dice occhi, en italiano, occhi nerissimi, negrísimos. ¿Y quiénes tienen ojos negrísimos? Los canarios, tienen ojos de canarios. Por eso digo, es una fantasía francesa esa, que por eso yo lo hice pintar. Este es una reproducción del que yo hice pintar el año pasado. Yo cumplí 50 años de sacerdocio y mandé a hacer un óleo magnífico, más grande que este, en la catedral de Canelones, y lo hice pintar con ojos negrísimos, como es la verdad de él. Bien, así que aquí, este es el cuadro completo, lo tiene aquí. Es un cuadro de 1,56 m, así que casi es tamaño natural, porque llega hasta la rodilla, se le agrega de ahí para abajo, ya tiene el 1,70 más o menos, creo que me diría un hombre mediano, en fin, alto para la época, fornido. Yo traigo una reliquia de una, ¿cómo se llama? De la médula, ¿cómo se llama? Los huesos de la... ¿Cómo se llama? La columna. No, pero cada pieza, ¿cómo se llama? Una vértebra, y es 10 por 9 y de profundidad de 6 centímetros. Es una columna vertebral realmente de un campesino, que trabajó con la columna. Bien. Y este, claro, ya está de beato, por lo tanto está con aureola. Bueno, está puesto el título en chiquito, un poco como hacen los íconos, Beato Jacinto, y yo le indiqué al pintor que lo quería, bueno, el obispo, pero además lo quería, bueno, con 2 gestos, tres gestos, primero una mirada. Todos los cuadros, estoy diciendo, pero ¿cómo lo hice? De los cuadros históricos, que son los que había, están siempre pintados, fíjese, además todas las galerías, los obispos, todos los obispos, son en escorzo, que es esto. Todos los pintores componen así, o sea, el cuerpo medio de costado, con un libro, porque es una forma fácil de componer. Hay muy pocos cuadros, yo lo quería de frente, realmente de frente, que nos mirara. Es un misionero y uno bendice y no firmaban otros por ellos, incluso cosas que nos reíamos nosotros, porque en la época, entre los motivos para justificar que se casaba una pariente, es que ella ya tenía 20 y tantos, 26, y bueno, y quedaba soltera, si no la tomaba. Sí, había también esos deberes de familia. Ahora como todos nosotros tenemos que meternos en un mundo en el cual existía la familia en la institución, ahora como todo es individual, cada uno. Ahora uno es lo que quiere, así que fíjense, bien. Ellos en 1813 se suben a un barco para migrar hacia la banda oriental, es el nombre de lo que es Uruguay hoy. Y nuestro gentilicio propio es oriental. Allá hay un oriental, no sé si hay alguno más, porque para nosotros además hoy es feriado porque es el natalicio de Artigas, de Ceres. Bien, hacia la banda oriental. Algún pequeño paréntesis, la cónsul general, que es la señora Gabriela Chiflet, que va a estar, y con la cual conviene todo. Hace 10 días se le murió la madre, entonces está Montevideo, tuvo que irse, digo, para justificar que no esté presente la cónsul general, que creo que usted la conoce, mira, nuestro obispo lo conoce. Bien, todo hasta el día lo pusimos por eso, bien, para combinar. Bien, se suben un barco con 3 hijos y uno en la barriga. Sigo con 4 hijos. Bueno, y nace en alta mar el 3 de julio de 1813.
Y vimos, aparte que lo dijeron, hay una tradición oral bien testificada, pero además los otros hijos están bautizados entre el tercer y cuarto día. Y este nace el 3 de julio y está bautizado el 2 de agosto, un mes después. Y está bautizado en Nuestra Señora do Desterro, isla de Santa Catalina, Reino de Portugal, porque tampoco Brasil era independiente, donde hoy, para quien es medio turistiquero, está la ciudad de Florianópolis. En un momento quisieron volver a ponerle el nombre histórico que no se llama Desterro, pero ya Florianópolis corre mucho desde el punto de vista turístico, así que no lo cambiaron. Bien, ahí llega el barco, además uno de los, no tengo exactamente, tendría que buscarlo, ¿no? Pero para el tipo, el padrino es el capitán del barco, que era un Betancourt, ese apellido que lo viven cambiando, que lo tienen todos, ¿no? O sea, todo un grupo, hay muchos de eso. Así que el capitán del barco era canario también. Bueno, ahí van a quedar. Pero no les puedo hacer muchos otros. En el 11 comienza la guerra, digamos, con España, por decir una forma, que enseguida pierde casi todo, menos Montevideo, como era ciudad fuerte, entrega el 14. Pero después empiezan guerras intestinas entre las provincias, de cómo organizarse, sobre todo porque Buenos Aires quiere tener cierto dominio, como heredar a los reyes. En fin, después ahí tenemos dos invasiones portuguesas, en el 12 y en el 16, el 16. Bueno, así que digo, es muy inestable toda la situación. Ellos van a quedarse, digo, hasta el 15 al menos, porque nace la hija menor, ahí está bautizada allí. Y bueno, y después llegan a la banda oriental entre el 16 y el 20, siendo ya dominación portuguesa. Y arriendan una chacra, que es una palabra que usamos nosotros, que es una palabra quechua que se usa en esa región, es una finca chica. Y chacarero es una finca que puede llevar un campesino, más bien con agricultura y algunos animales. O sea, nosotros llamamos estancia, porque se llamaba suerte de estancia, campos grandes. Puede ser, en esa época podían tener 10.000 hectáreas, porque iban ahí, firmado el virrey, tenían no sé cuánto, y los límites además eran los arroyos, no había ni bien. Así que arrienda cerca de Maldonado, Punta del Este, si quiere poner, Punta del Este no existía, si la Punta existía porque es geográfica, ¿no? Entonces, ahí arriendan y están unos 5 o 6 años que ya compran una chacra, un campo chico, cerca de Montevideo, unos 25 kilómetros, un lugar que se llama Toledo. Así que es realmente una familia campesina con las grandes cualidades del sentido de familia, religioso, trabajo, cierta resiedumbre para enfrentar las cosas. Nosotros que yo le protesto porque me fui a una casa que no tengo wifi en el cuarto, le protesto aquí a Monseñor, no puedo vivir sin el wifi, perdón, en el cuarto. Bueno, ellos imagínense que estaban en otras condiciones y gente de mucho labor. Cuando él va a morir en Pan de Azúcar, cerca de la primera chacra, y entra una misión y vienen a recibirlo, y él les dice que un padre no puede tener preferencias con los hijos, pero dice, tratándose de donde vivió, dice: en estas inmediaciones me he criado y pasé mi niñez con vosotros, como vosotros he sido campesino y he trabajado como vosotros trabajáis. Ya podréis pues imaginaros con cuánta satisfacción bendeciré vuestra vida y vuestros trabajos. Eso es una semana antes de morir, esa fue la misión que había comenzado en... Bien, la familia era de vida cristiana. Cuando estaba ya cerca de Montevideo, se sabe que estaban haciendo la casa de ejercicios en la ciudad, hace unos 20 kilómetros, que el padre llevó ladrillos, hechos con la tierra, ¿no? Y que ya el muchacho Jacinto lo acompañó. En fin. Tengo que explicar muchas cosas, porque los gauchos de esa época, gauchos gente de campo, tendría muchos sentidos, se vestían con una especie de calzoncillos largos con flecos, así, y se cerraba eso con una especie de pañal, que se llama chiripá. Todavía hoy nosotros decimos para el de los niños, de los bebés, ese que se envuelve así. Bueno, y él decía, siendo ya
obispo le decía: ustedes, las señoras y señoritas, iban a San Francisco, a la iglesia de San Francisco, en la ciudad, con unas peinetas y unas sayas de seda, mientras yo concurría a las principales funciones de la iglesia con bota de potro. Les voy a explicar qué bota de potro. Las botas las hacemos ahora con trozos de cuero, ¿no? Ya ellos sacaban toda la piel de la pata del potro y con eso hacían una bota. La cosían así, y como si fuera un forro, como si fuera una manga, de la pata del potro. Eso se llama bota de potro, y es de lo más de los gauchos. Entonces decía, yo iba a las funciones con bota de potro, ponchito y chiripá. Parecía un gaucho y no llamaba la atención de la gente. Digo, un poco, ¿sabe que cuando yo hice esto, que esté demasiado grande, en los comentarios historiadores, unos me daban por la cantidad de datos y otros se quejan porque hay demasiada cosa, porque no le hace para que sea beato el que se vistiera así. Pero yo encontraba esas cosas y tenía que meterlas en algún lado, ¿no? Porque después se iban a perder y le dan sabor. Le da sabor, lo hace. Más digo, a nosotros ya a ustedes tuve que explicarle toda la ropa, pero para nosotros es famoso que están los gauchos de Blanes, que es un gran pintor. Así que digo, nos lo acerca, nos lo apropiamos a través de eso y esta cantidad de pequeñas anécdotas. Un compañero de él, que después fue fraile franciscano y fue guardián del convento de Buenos Aires, los franciscanos, escribe: desde 1827 hasta 1836 lo conocí siempre sujeto a sus padres y ocupado con ellos y sus hermanos en sus trabajos rurales en el distrito de Toledo, se llama esa zona, por un arroyo. Más donde nos veíamos y nos tratábamos más cerca era en la capilla de dicho distrito, se llama Capilla Doñana, dedicada a la Virgen del Carmen. De dicho distrito, los días festivos, cuando íbamos a oír misa, en la que solía comulgar algunas veces, siempre se le veía alegre y contento y siempre atraía las simpatías de todos. Y acá tenemos otro rasgo. Además de ser un hombre fuerte, ya digo, como físicamente y de personalidad, era un hombre simpaticísimo. En todos lados, hay otras que dice, siempre él era todo risas, cuando era un hombre más bien concentrado, pero digo, de una personalidad muy completa y muy compleja. Siempre, y después cuando se va a ser estudiante también, era, bueno, para hablar, que ahora tenemos que hablar con palabras extranjeras, era tener un liderazgo natural. Por su simpatía y por su picardía, vivía haciendo bromas. Cuando en el Vaticano II, 1870, uno que era amigo de él, que fue como secretario del arzobispo de Buenos Aires, se enfermó, entonces él lo iba a ver. Pero ese sacerdote tenía muy pocas pulgas, por todos lados se enojaba. Y entonces él se fastidiaba que él iba a ver, entonces lo vi porque atravesaba la ciudad para hacer la visita, pero porque le hacía muchas bromas y entonces era de mal humor. Sí, era realmente un hombre alegre, y él siempre, ya cuando fue cura, siempre de tarde venían los viejos del pueblo y a jugar a las casas. Él mientras leía, tampoco no es que pero era acogedor, y aún ya siendo obispo en la casa de Montevideo también, a la tardecita, claro, tenemos que pensar no luz eléctrica, así que entonces ya bien, a esas horas todo se calmaba. Hasta algunos que eran enemigos de él, políticos y más, iban ahí a jugar ahí a las cartas, así que era un hombre de una gran capacidad para reunir y para alegrar. O sea, digo, siendo en otros lados más retraído de pensamiento y decisiones. Bien, bueno, en 1832 hace un retiro, unos ejercicios espirituales, no con jesuitas, porque fue una herencia que había quedado, que hace ejercicios, y descubre su vocación sacerdotal al clero secular. Lo que allá después llamaban mis antepasados el heroico clero nacional, porque lo que tenía que ser a los pueblos y eso. Incluso, pero ahí empiezan nuevos problemas. No había formación en Montevideo, no había formación en Buenos Aires, había que pagarse la formación. No los que los obispos tenían los seminarios y pagaban, y no tenía, así que hay la regla con los padres, que va a seguir trabajando en el campo, la mitad para la familia, la mitad para ir juntando para cuando hubiera ocasión. Empieza con un sacerdote a dos leguas, o sea, casi 10 kilómetros, iba a caballo y volvía a caballo para ir aprendiendo latín, así que se iba una vez por semana. Después tenemos el testimonio de él. O sea,
fue un hombre muy estudioso y muy inteligente, pero repito que es una personalidad muy compleja, muy rica. Le gustaba el estudio y ya lo voy a poner. Después, cuando hizo formal, están las notas, todas excelentes. Así que digo, y además cuidó le compraba libros. Es un hombre que siendo de un trato directo, a su vez tenía mucha capacidad intelectual. El sacerdote que le tomó el latín, que después va a testificar para su tonsura al obispo, eso lo tenemos. En su niñez y juventud aventajó a los de su edad y se hizo notar por su buena educación, comportamiento y costumbres. En 10 meses que a mi dirección cursó la lengua latina, su contracción y estudio hicieron que aprendiese en ese limitado tiempo lo que no conseguiría en 2 años un regular talento. Su decidida inclinación a las cosas eclesiásticas lo patentizó más de una vez, reconstruyendo voluntariamente el misal y el breviario por el vivo deseo de entender y saber lo que ellos contienen. La frecuencia de los santos sacramentos y devoción, como la asiduidad en el estudio, fueron su único entretenimiento, captándose así mi benevolencia y la admiración de todos. Eso. Voy a ir más rápido de esto porque tiene mucha vida. En el año 36, el gobernante Rosa, no voy a entrar en Buenos Aires, trae de vuelta a los jesuitas, él le dice, se va a Buenos Aires, los jesuitas le becan el estudio, pero no donde vivir, encuentra un cuarto, ¿no? Bueno, después lo van a invitar a los jesuitas a ser pupilos, pero ya le gustó, había en su cuarto, en una biblioteca, cuando vio, porque tenía notas excelentes, y también allí, en su cuartito, se reunían el círculo de estudios, que todo era el colegio, ese es más o menos el secundario que estaban haciendo, ¿no? Después fueron todos abogados, doctores, porque era el colegio elegante de Buenos Aires, y bueno, él era el líder intelectual de la revisión, y bueno, tuvo muchos conocidos en Buenos Aires. El 41, Rosas echa a los jesuitas, todos inestables, y entonces lo van a ordenar 28 de mayo del 41, y va a seguir estudiando un poquito así, más lo sacerdotal con algunos sacerdotes, y el 42 lo envía el obispo a Canelones, que es un pueblo. Yo lo terminé con esto, voy a pasar esto rapidito. Ahí tienen el Uruguay como tal, y están marcados sus 4 giras apostólicas, misioneras. Se calcula que él recorrió unos 150.000 kilómetros, no había un puente, o a caballo, o en carreta, o en diligencia, así, porque aunque el Uruguay es chico para las medidas americanas, igual tienen más de 600 kilómetros de arriba abajo, ¿no? Es un tercio de España peninsular, y la mitad de Italia, digo, así que digo, para tener apreciación, las distancias son más despobladas. Así que yo, y acá un eslogan, pues lo repito mucho, fue el hombre más conocido en el Uruguay de la segunda mitad del siglo XIX y más querido, ¿no? Porque lo recorrió, fue a todos los pueblitos, a todos lados, y eso también para nosotros tiene un valor intensísimo, su beatificación, porque a pesar de ser el país más laico de América, del Uruguay, por parte de Cuba, en todos lados estuvo, en todos lados hay acta de visita, en todos lados hay cuentos, o sea que se tiene mucha cercanía, así pudo mantenerse casi 140 años sin beatificación y mantenerse vivo en el pueblo, ¿no? Y que fue el hombre más conocido y querido, y eso se vio además en muchos. Bien, eso para ver un poco. Bueno, Montevideo queda abajo, ve que abajo hay mucho más, se agrupa, en el sur, sobre el Río de la Plata, porque hay mucho más pueblos ahí. En cambio, en el norte es casi descampado. Por el lado oeste, a la izquierda, ahí está el río Uruguay, ahí hay algunas ciudades, en cambio, la arriba, que es la frontera con Brasil, casi no hay ciudades, es un descampado. Y lo recorrió todo, algunas incluso se fueron fundando en su época. Cuando él muere, en Pan de Azúcar, un viernes, lo van a enterrar el miércoles. Lo van a tener que llevar, primero en diligencia, porque no hay transporte, después un pedacito de ferrocarril, después lo van a preparar para 3-4 días de funeral, entonces tienen que eviscerarlo. Entonces, y no es tanto nuestra costumbre, al final, que el país se hizo antes con Santa Teresa, que está el brazo acá, bueno, cada uno se queda con algo. Aquí está una placa del corazón de él, que está en una parroquia, o sea, el Carmen, en Montevideo. El párroco era un discípulo de él,
que después fue tercer obispo y primer arzobispo. Bueno, ahí está el corazón de Jacinto Vera. Esto, en la ciudad de Canelones, donde fue párroco 17 años por el cargo, también abajo dice, falleció el 6 de mayo de 1881, llorado por todos, aquí reposan sus vísceras. Todas las vidas fueron llevadas a la ciudad de Canelones, donde su parte común sacerdotal fue todo ahí, de 1842 a 1859. Y además él volvió muchas veces, y fue muy querido, y él la quería mucho. Que, a un paréntesis, en la zona de la ciudad de Canelones, por lo tanto, y el departamento de Canelones es por unos ríos, no por los que se comen, la verdad, la patrona Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, digo, hubo tanta migración canaria, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que el gentilicio de los habitantes canelones es canarios. Es decir, que yo tuve que explicar por qué, porque a veces sale y no son los canarios de acá, sino son los canarios de allá. O sea que los habitantes de Canelones se llaman canarios. Como yo sé, los de San José se llaman Maragatos, pues es una zona, creo que de Aragón, no sé dónde, porque una migración hemofílica, para ver qué las hermanas. Y bueno, había mucho. Él también tuvo familia que migró, tíos, tenía primos, etcétera, no sé qué digo, no, como son esos, y otros de pueblo, ya no parientes, así que hubo aún de él, y una hermana de él, Gonzalo García, que tenía tierras, fundó un pueblo, vida de él, 1870 y algo, que le puso San Jacinto por él. Pues San Jacinto de Cracovia, pues el santo que hay. Pero digo, así que la familia en muchos lados está. Yo conocí, cuando estaba en la causa, había una señorita, pues ahora ya no se usa más, no, pero era Tejera Vera, era como sobrina, nieta. Y bueno, y en la catedral y en la curia hay algunas sillas que ella donó, que eran de Vera, de así que voy a decir, para mostrar que había mucha presencia y mucho entrelazamiento. Y es la tumba que tiene la Catedral de Montevideo. Es enorme, la estatua es más que de cámara natural, no sé cuánto, como 6 metros, pero además lo interesante es que muerto, estando velándose el 7, 8 de mayo del 81, ya salió la idea de hacer un gran monumento funerario, y ya estaba pronto el 84 de Italia, pero además una condición es que si era, el máximo era, no sé si 20 centésimos, para que fuera popular, para que no viniera un ricachón y lo pagara, y fue así que se hizo. Así que realmente expresa la veneración y el amor de un pueblo, y así lo dicen las leyendas, que es además desde el punto de vista estético magnífico, y se ve un poquito chico, ¿no? Ese está muy bien hecho, además el escorzo, porque claro, está de lado, estamos de frente a la tumba, pero él está puesto orante así, de modo que se le ve la cara. Más ahí se le sacó la mascarilla, de modo que se pudo reproducir. Creo que con esto termino esto y ya. Eso era un poquito para acercar imágenes. Bien, su ministerio sacerdotal del 42 al 59 en Canelones, bueno, destaca una entrega sacerdotal inmensa. En primer lugar, la parroquia tenía de 10 a 80 kilómetros, y a caballo, no era otra cosa, no había otro modo. Bueno, la misionó, le buscó sacerdotes, la catequesis. Tiene una gran capacidad para las confesiones, y para las confesiones de hombres, y de hombres, digamos, más difícil, por decir una forma, ¿no? Gauchos, presos, es decir, tiene una gran capacidad. De siempre, hasta los testimonios, ¿no? Cuando lo veían a caballo así, al lado de un hombre, dice, ya lo está confesando. Tiene una gran cercanía. Y hay un testimonio lindísimo, si me de memoria, escrito quizás un poquito sea mejor, de una preparación para comunión pascual de presos y de presos de condenados. Y entonces una religiosa que le escribe a la superiora en Italia y dice, hay que ver estos fascinerosos, es una palabra bastante, hasta un poquito grosera en italiano, e interno, ¿no? Dice, cómo él se los amansa y se abren y quedan como corderos en manos del pastor.
Tenía una capacidad enorme, un amor enorme. Siempre lo defendía, no son malos, no saben. Lo insultaron por la calle, iba a la comisaría, no se equivocó. Un hombre realmente de una cercanía enorme. Decía, ya de grande, dijo, ese mismo salesiano que le escribe a don Bosco, que el dicho era que en Montevideo confesaba más el obispo solo que todos los sacerdotes juntos. Porque si me costaba en Montevideo se pasaba horas confesando, tenía 2 confesionales en la catedral y en otra iglesia, capilla del sacerdote. Así que un elemento de testimonio de sacerdote enorme. Una dedicación al culto. Están los testimonios de su dedicación al culto. Voy a hacer una cita, en el 53 pasó un presidente unas vueltas por ahí y el pueblo le testificó por escrito: el cura párroco don Jacinto Vera no precisa de nuestros encomios, la opinión pública es clarín que los transmite a todas partes. Sin embargo, permítasenos recordar con emoción que en la dilatada época de guerra, una guerra que duró 10 años, guerra civil, de los cuales 9 años, la Guerra Grande, estuvo dividido un gobierno dentro de Montevideo y toda la campaña otro. Una guerra civil duró 10 años. Y bueno, con mucha pobreza, se imagina, bueno, no se podía exportar, etc. Entonces, recordar con emoción que en la dilatada época, él quedaba afuera, en la dilatada época de guerra desastrosa, distribuía sus primicias en limosnas, y otras limosnas recibía después de alguna persona cuyo nombre se omite para no ofender su modestia, allá en su retiro. Y aún esas mismas las distribuía también, y comprometía su crédito, que aún no ha podido desempeñar. O sea que no solamente daba lo sobrante, quedó deudor. Y a pesar de todo esto, el culto era servido con lucimiento y majestad, como vuestra excelencia lo ha visto, y no es extraño que así suceda hoy, cuando en lo más cruento de la guerra se han visto en esta iglesia funciones de primer orden en celebridad de la patrona. Así que fue, digo, un gran sacerdote, un gran misionero siempre. Ya como usted los viajes haciendo obispo, cuando fue vicario apostólico, los 20 años hizo 150.000 kilómetros. Así que él evangelizó todo el país continuamente, ¿no? Pero además él era un hombre de pobreza personal. Daba sus pantalones, esas cosas que pueden hacer los santos, ir por la calle, ver un pobre, meterse, no sé qué si acá se llama zaguán nosotros llamamos entre la puerta de afuera de madera y una puerta cancel, ¿no? Bueno, meterse adentro, sacarse los pantalones abajo de la sotana y darlos, hasta fastidiar a los que vivían con él, estaba viviendo en Canelones, pero ya llevó a los padres mayores a vivir allí, la madre le cuidaba la ropa, entonces, madre, dame una camisa, hijo, te acabo de dejar esta mañana una, no, pasó un pobre y se la di, hasta fastidiar a los que estaban, ya cuando ya estaba en Montevideo, porque la plata para la comida del día, y entonces, los encontraré por aquí, porque hay cuentos muy divertidos, de que si acá encontré el tiempo, cuenta, llegó un día a una visita, el que era el cocinero, a Misa Antonia, qué oportuna estuvo usted el otro día en mandar al señor obispo las 2 gallinas. ¿Por qué?, replicó Misa Antonia. Pues ya verá lo que sucedió el otro día. Fui a preguntar a Monseñor sobre qué comida se iba a hacer con motivo de esperar a unos invitados. Monseñor recurre al cajón diciéndome que tenía que arreglarme con 2 pesos que tenía, y cuando fue a sacarlos se encontró que no había plata. Entonces pensó y me dijo: hombre de Dios, me acuerdo que los dio un pobre. ¿Qué hacemos entonces?, dije yo. No te aflijas, me respondió Monseñor Vera. El Señor, que no deja de morir de hambre a los pajarillos, no nos dejará perecer de necesidad a nosotros. Me retiré y no había llegado una a la cocina que los toques de la campana de llamada me hicieron salir a la puerta para recibir el obsequio de las 2 preciosas gallinas que usted mandaba. Corrí a mostrar al presente al señor obispo y este me manifestó con alegría: eso es para que creas, hombre de poca fe, que Dios no abandona a sus criaturas.
Hay otra que le voy a cortar, que en una visita pastoral, bueno, hicieron toda la comida y después estaban todos los postres, que habían tenido todas las doñas ahí, y entonces él dice, la amplia mesa quedó cubierta, un testigo, la amplia mesa quedó cubierta de postres de diversas clases. Monseñor Vera, dirigiéndose a los comensales, con aquella sonrisa angelical tan característica de él, nos dijo, ¿qué les parece que todo esto demás lo distribuyamos entre los pobrecitos que muchas veces no tienen lo más indispensable para su sustento? Todos unánimemente asintimos y dijimos, muy bien pensado, señor obispo. Las doñas que habían cocinado. La fisonomía del padre de los necesitados se iluminó con la idea de que aquellos que eran su constante preocupación, los pobres, iban a recibir con regocijo aquellos obsequios. Los comensales contemplábamos con admiración aquel virtuoso prelado que en su rostro reflejaba la expresión de santidad y satisfacción de la obra realizada. Así que realmente el nombre de padre de los pobres fue así, no tenía nada. Cuando estaba en misión, la primera misión hizo una que salió en abril y volvió en enero. Bueno, dice uno que fue con él, nuestra pobreza era suma, sin embargo el prelado era nuestro gran tesorero. Yo no sé de dónde tenía para todo, para misionar y socorrer a todos los pobres. Nunca se preocupaba ni de su habitación, ni de su mesa, ni de su cama. Todo era bueno para él, con tal de que hubiese mucho que evangelizar y confesar. Lo demás lo dará la providencia, nos decía. Él, por su parte, pedía algo para vestirse con buen humor. Se había quedado sin pantalones, y entonces había mandado una cartita a Montevideo y le mandaban. Y le compraron dos, pero lo mandaban de a uno, para que le durara, porque si le mandaban los dos, entregaba uno, ya lo conocían. Y él escribe, le dice a unas monjas, si las Salesas, en pago de haberles dado al padre de Benedetti, un padre que había acompañado a otras monjas y eso le había dado a la Salesa como capellán, en pago de haberles dado al padre de Benedetti, me mandan un bonete, se lo apreciará a este pobre capellán, que ya está sin bonete y sin calzones. Así que además se reía del mismo, ¿no? Fue un hombre realmente una humildad extraordinaria. Bueno, esto era pobre, pero también inteligente, no es que era, porque por ejemplo, bueno, también con en su casa, un día que se quedaron sin nada, dijo, bueno, mira, si no nos dan nada, a nosotros nos fían, a los pobres no. Era una especie de confianza de tonto. Y cuando hubo una gran epidemia de cólera en 1868, él, bueno, aparte de la epístola apostólica, en fin, él organizó la sociedad de socorro a los pobres, porque como lo vimos en la pandemia, lo único que había era quedarse encerrado, y es antes de todos. Entonces, los riquillos, ¿sí?, se iban a las fincas que tenían afuera, incluso hay barrios, se conoce el Prado como habitación, era afuera, pero empezaban a hacer casas buenas para vivir allí los ricos, ¿no? Todo el año. Pero los pobres quedaban adentro, así apretados, y además muchos eran jornaleros. Entonces no solamente quedaban encerrados, sino que no tenían para alimentar a la familia. Y él organiza la sociedad de socorro a los pobres, que se reúne en su casa todos los jueves con él, y después estaba con otros hombres, ¿sí?, para ir a alimentar la familia. Bueno, podría poner otra, decir que es interminable, porque en guerras civiles, una desastrosa que destruyó a la ciudad de Paysandú, bueno, él, y bueno, es a 500 kilómetros, no sé qué es la vuelta de la esquina, eso sí fueron por barco. Y bueno, él fue, y bueno, como no lo dejaron entrar esa contienda, pero había una cantidad de familias que habían huido, estaban fuera de la ciudad de una isla, y se pasó con ellos. Así que también en otra batalla trató de mediar, porque no le hicieron caso. Así que digo, es también un cuidado del pobre y del necesitado, pero también con trabajo, inteligencia. Bueno, muchos era para pagarle estudios, otros para buscarles trabajo. Digo, así que también, bueno, dejo ese capítulo que es sin límite. Y termino, también en Canelones estuvo en lo que se llamaba Junta Económica Administrativa, es decir, la administración municipal, y ayudó en muchas cosas. En 1859, me falta todo el obispo, tenemos un poquito, ¿no? Lo eligen para, tengo que hacer un paréntesis, en Uruguay
así como país no existía, se estaba armando, tampoco como iglesia. Quedaron unas parroquias que se separaron de Buenos Aires, y entonces se hizo un vicariato apostólico que siempre habría que hacer, lo que se sabía que había que hacer, un concordato entre el gobierno y la Santa Sede para elegir una diócesis, pero claro, ahí se pedía que se pagara el obispo, el seminario, el cabildo, no sé cuánto, y bueno, el país estaba perpetuamente fundido, entonces guerra, le hacían un préstamo a los ingleses o los brasileños, pues había que pagarlo, así que nunca se hacía. Entonces se protraía ese vicariato apostólico. Y otra evolución, porque es muy compleja la historia de ese momento, empieza a armarse la oposición a la iglesia por grupos, primero más bien tipo liberal, pero como los subacanos, y también por las logias masónicas. En 1855 se crea el Gran Oriente. Entonces querían una iglesia sumisa, que no molestara y dominable. Y bueno, la elección de él molesta porque ya había habido, yo no puedo explicarlo ahora, una echada de jesuitas, y él había defendido, sobre todo, el tema que se puso es que una predicación de un jesuita. Entonces él lo que defiende y firma con un grupo de sacerdotes es que el Estado no juzga la predicación, sino la iglesia misma. Era la libertad de la iglesia, ¿no? Entonces iba a decir, por lo que prediquemos, y bueno, así que sabían que era un hombre libre, porque va a ser un hombre, y entonces le hace, ya cuando lo eligen, le hace una gran calumnia, enseguida van a hacer un conflicto con unos frailes franciscanos que lo van a poner contra él, etc. Se va a intervenir un juez, todas las que siguen pasando ahora, pero con una iglesia más débil. Y además la historiografía, pues a mí me dio mucho trabajo, porque dicen que era porque él persiguió a esos franciscanos porque ellos se habían opuesto a su nombramiento. Porque yo fui a investigar a Roma, al archivo general de los franciscanos, y está el informe interno de ellos mismos, y eran todos problemas de disciplina eclesiástica, mujeres, plata, armas, juego, etcétera. Así que nada, lo acusaban él de violento y de mandón a Vera, y nada, era cuestión obvia de disciplina eclesiástica. Después va a haber otro caso mucho más grave, que era el párroco de la matriz, de la catedral, pero no estaba dirigida a la diócesis, que era un hombre de prestigio, senador de la República, con muchas relaciones, que era un mal sacerdote, no puede haber en la vida, y bueno, tenía que cambiarlo, tenía que ponerle uno que sirviera, pero sabía que iba a haber conflictos, y lo lleva con cuidado, lo ofrece, y el Estado tenía una postura de que todo nombramiento tenía que pasar por el Estado. En fin, de hecho, él con muchísimo cuidado, y hablando personalmente con el presidente, y pide, aunque sea poder ponerle un agregado para que se ocupe de la pastoral, porque todos se ocupaban, pero a todo le hacen oposición, porque el presidente era católico, pero le gustaba mucho mandar, y además tenía sí varios ministros masones que estaban el presidente, y le dicen que no innove, y entonces él lo van a terminar exiliando. Él va a ser el defensor de la libertad de la iglesia, y si quiero leer uno, si puedo decir. Cuando lo van a mandar al exilio en octubre del 62, y él le escribe, dice: no hay derecho contra el deber. Él tiene que cumplir con su deber. Y por consiguiente, si bien es verdad que nos podemos ceder de nuestro derecho, también es verdad que no podemos ceder de nuestro deber. Es un hombre de una planta. El gobierno de la República debe estar sin duda en la persuasión para hallarse disconforme con esta resolución de alma, sin para ello tener en cuenta, el gobierno, de que tan repetidos ejemplos hemos dado de renunciación de todos los bienes terrenos, no hemos dado hasta ahora un solo ejemplo de querer sacrificar nuestra conciencia por ningún respeto humano, prefiriendo perderlo todo a la pérdida de nuestra alma, porque nuestra alma es la eternidad, y la eternidad no es solo Dios, sino el hombre y Dios a un mismo tiempo. Y bueno, lo van a exiliar, etcétera, ¿no? Bueno, todavía le van a mandar al nuncio, estaba en Buenos Aires, una misión al gobierno dirigida por el masón grado 33, y la presión del gobierno al presidente argentino. Fue un momento muy difícil, y al final lo van a hacer volver por motivos políticos,
y él, de un testigo, perdonó a todos ampliamente y olvidó todas las ofensas, y como se demuestra con el hecho de cuando volvió del destierro, que fue una muchedumbre a buscarlo al puerto, no quiso que sus amigos lo agasajaran con ninguna demostración, para no molestar precisamente a sus adversarios, que era el presidente de la República, repitiendo en su humildad esta frase: no hagan barullo. Así que nada para aprovechar de su éxito. Sí, a la vuelta del exilio, por un lado, bueno, obtuvo la libertad de poder gobernar, de poder nombrar. Muestra también la estatura. El doctor Requena, que era un chiquillo, uno era un sobrino de él, una prima, que venía de los padres de aquí de Canarias, y está la carta preciosa de este muchacho de 18 años, dice: yo me quiero ir con usted, aunque a Tata no le guste, pero yo quiero hacérteme consigo. Y es el grupito con el cual empieza a enseñarles latín, por un profesor de latín, aún estando ya en Buenos Aires, en el exilio, ya lo está manteniendo. En el año 62, 63, los jesuitas abren un colegio en Santa Fe, hoy es Argentina, y entonces él envía a estos muchachos a estudiar allí. También no les daban pupilaje, entonces alquilan una casa con un sacerdote, y durante 20 años se van a estar formando ahí su clero, la República Oriental se llamaba, y él después, como quería un clero piadoso, ilustrado y apostólico, después ya cuando vaya a Roma en el 71 al concilio, va a llevar los 3 primeros al Pío Latino. Así que, y siempre va a haber. Así que él quiere un clero, y va, de repente es el creador del clero nacional, y va a lograr llegar al seminario, ¿no? En el año 64, el presidente interino hace los trámites y manda a Roma pidiendo siempre la creación del obispado y el concordato, pero mientras no se pueda, que lo nombren obispo, lo hacen obispo, digamos, personalmente, se llama un titular. Lo va a ordenar en el 65 el obispo de Buenos Aires, Escalada. Así que con eso también va a ir afianzando. Los nuncios siempre pensaban, después no hubo nuncio porque los echaron, pero el famoso concordato, él decía que sí, pero mientras lo hizo a la uruguaya, fue haciendo las cosas, fue creando el clero, fue creando la curia, fue obispo, fue misionando, fue reformando, de modo que ya un arco en el 78 se va a crear el obispado y va a ser el primer obispo, pero también por su prestigio por eso digo, es completísimo. Este que era un campesino, un gaucho, es bien formado, crea su curia, crea su seminario, y tiene mucho, fue muy admirado por Pío IX, también por su defensa de la libertad de la Iglesia, que ya del año 62, era muy querido en Roma. Cuando va ese sacerdote enviado por el presidente Aguirre en el año 64 a tratar de sacar el nombramiento de Vedera como obispo, aunque sea titular, apenas llega, Monseñor Franchi, que después fue cardenal y secretario de Estado de León XIII, pero que tiene un cargo muy alto de asuntos extraordinarios, apenas, de Montevideo, venga, si deja todo y que le haga los cuentos de Vedera, y enseguida lo manda a Castel Gandolfo, que era verano, donde estaba Pío IX, y se pasa el día, que lo tenía mucho aprecio, y eso también ayudó a que después se le reconociera. Hace 2 viajes a Europa, y ahí supongo que habrá parado acá, porque otros datos no tengo, pero en fin, fue en barco, así que habrá tenido que parar aquí, no sé, y ahí paraban más. Yo paré aquí cuando fui a estudiar, digo, en el año 77, pero paramos, no sé, ni un día, porque fue los últimos que vinimos en barco, pero él era, así que ahí pasó. El 77, Pío IX convocó para un centenario de San Pedro, un poco para fortalecer, y él fue, y está escrito, es una ceremonia del Corpus Christi, pues San Pedro, fíjense, tuvo su audiencia con Pío IX. Pío IX, además, a un paréntesis, conocía el Uruguay, porque en 1825 hubo una misión de Santa Sede, misión Musi, que era el obispo, con 2 secretarios, y uno era Mastai Ferretti, que fue después Pío IX, y pasó por Montevideo, y a la vuelta esperaba un barco casi 3 meses,
Así que él conocía así, incluso hacía bromas a algunas monjas que habían ido, si conocían la isla de las ratas, que es una islita así que está en la bahía, así que, y tenía mucho afecto. Así que digo, también tuvo una cierta estatura. Hay testimonio de cómo era apreciado por otros obispos, por los obispos españoles, porque además en el año 67, el primer viaje, después el otro al concilio, 69-70, él después recorrió, hizo Marsella, París, los lugares que yo pude sacar, porque no tiene un diario de viaje, Marsella, París, y después bajó, fue a Lourdes, Lourdes es el 58 de las apariciones, y entonces 67, fue a Lourdes, y acá estuvo al menos en Barcelona, Zaragoza, Loyola, Madrid, Escorial, Jerez de la Frontera, pues tomó el barco en Lisboa, así que prácticamente atravesó España de punta a punta. Y en el año 69 que lleva a los primeros estudiantes, va para el Concilio Vaticano I, lo que saben, formó parte de la mayoría que eran los obispos latinoamericanos y los obispos españoles y algunos franceses en favor de la infidelidad del Papa, ¿no? Y lo pinta, pues, ahí saben que el 20 de septiembre, la calle Roma. El 20 de septiembre la entrada de las tropas italianas y la caída en Roma, la caída del poder pontificio, y bueno, y también se queda en el aire el concilio. Y Vera, de la casa donde estaba, que tampoco era tan lejos, pero se viste de obispo y atraviesa Roma entre soldados para ir a presentarse a Pío IX, como este gaucho fuerte, ¿sí? A presentarse ahí en medio de la ciudad ocupada de las tropas ahí. Lo quería mucho, era Pío IX y después hace un viaje a Tierra Santa, pero él va a seguir con su, ya digo, al pueblo lo educa con sus misiones y va creando además las cofradías, todas las parroquias, al clero, tanto del seminario, ya después de la década del 70 empieza a tener su clero formado por él, incluso así que eso va a ser una iglesia nueva, y también corrigiendo, y también con su ejemplo, ¿no? De modo que ya él, cuando sube, lo primero que le dice al Papa respecto a la reforma del clero que reclama este país, estoy hablando del 60, con una necesidad imperiosa, me falta el primer elemento, que es un clero nacional. Este no existe y mucha imposibilidad de crearlo. Bueno, él ya va a terminar, porque cuando se crea la diócesis, funda el seminario con lo que él quería con los jesuitas, pero también era vivo, pues ya en el 60 le está pidiendo, como los jesuitas no iban, bueno, aparte de haber sido echados, no tienen permiso de volver, le escribe al Papa para que presione al general, ¿eh? Y de verdad, al final, a las largas, a los 10 años, el general le dice, creo que fueron los de Valencia, porque allá que tienen que cumplir con un deber del Papa que les ha puesto. Así que él también es un hombre capaz, es un estadista, al mismo tiempo que era cercano y fue preparando verdaderamente el clero. Bueno, voy a ir terminando con 2 o 3 cositas que quiero leer. Voy a leer una que es divertida. Esta lleva la primera visita porque es testimonio que acerca un poco. Durante su permanencia en Roma, estoy hablando de la primera visita, se cautivó el aprecio de cuantos lo trataron. Durante el viaje de ida y vuelta por España, algunos puntos de Francia que visitamos, como Lourdes, esto fue Jay, que después fue su sucesor y que lo acompañó, etc. El señor obispo era respetado y amado con cariño, de cuantos una sola vez lo hubiesen tratado. Era el mismo en todas partes. O sea, no es que era simpático, porque tenía que ser simpático, era el mismo en todas partes, caritativo, complaciente, alegre, etcétera, etcétera. Sobre todo los obispos españoles y americanos que lo trataron, le dieron muchas pruebas de su aprecio y admiración por su abnegación y celo apostólico. Este es un santo, decía. Otra anécdota, cuando él estuvo exiliado en Buenos Aires, el obispo de Buenos Aires lo invitó a vivir en el obispado, y él se fue al convento de franciscanos, el superior era su amigo de antes, y porque la más libertad, y así iba a muchas partes. Iba mucho a las hermanas del huerto, y estas le escriben
cuando, acá no hay ningún porteño, ¿no? Un poco los critican esta monja, cuando él se vuelve ya del exilio, le escribe a las hermanas: todos rendimos gracias al Señor y a María Santísima por haber escuchado la súplica de sus pobres hijas, pero al mismo tiempo nuestros ojos no podían contener las lágrimas, pensando que habíamos quedado huérfanos sin nuestro amado Padre, que con su presencia y sus frecuentes visitas nos tenía todas rebosando de alegría. No nos podemos acostumbrar a quedarnos sin su señoría ilustrísima y reverendísima. Lo extrañamos de un modo que no podemos explicarnos. Ya se nos hacen más que nunca insoportables todas las etiquetas y categorías de los porteros, después de haber gozado por tanto tiempo de la amable y tan querida sencillez con que nos trataba su señoría ilustrísima y reverendísima, que tenía verdaderamente encantado nuestro corazón, el cual no podrá nunca doblarse a los rodeos y las bambollas de toda esta gente. Buenos Aires nos parece un desierto para nosotras y tenemos mucho que hacer para combatir la tentación de ir a esa es Montevideo. Pues todas la tenemos y no sabemos cómo hacer para echarla. Todas las hermanas nos cesan de hablar de nuestro santo vicario, de nuestro amado Padre, le envían mis respetos, etc. Digo, pero era un hombre que era muy querido por todos. Y voy a terminar con 3 citas. La primera, que es muy sencilla, de uno que fue de su época, dice: ese conjunto de virtudes sinceramente practicadas, sin ostentación, que se hacían sentir así en las mansiones de los favorecidos por la fortuna, con las más humildes chozas de los pobres, fueron poco a poco formando a su alrededor una fama de santidad en el concepto de cuantos se acercaban a él. Y 2 o 3 años después de muerto, él 3 años, él formó también, buscó formar laicado bueno, digamos, intelectual, de nivel. Formó el Club Católico en su casa y salieron gente preparada, diputados, doctores, o sea, realmente armó una iglesia en todos sus órdenes. Y allí en el Club Católico, Francisco Bauzá, que fue senador de la República, candidato a presidente, en fin, tiene cantidad de obras importantísimas, capaz se convirtió, porque de universitario la moda era el racionalismo. Después descubrió allí, dice: para tomar las cosas desde su verdadero punto de arranque, trasladémonos a aquellos días en que la iglesia uruguaya, huérfana de prelados, parecía entrar en periodo de irrevocable decadencia. Habían pasado para no volver, bueno, los nombres que se entiendan, Larrañaga, Fernández y Lamas. No existía clero nacional propiamente dicho y el indiferentismo aniquilaba los ánimos. En esta situación recayó la mitra, que ni mitra era, pero en fin, sobre un cura de aldea, tan desconocido que apenas se sabía su nombre, tan pobre que la elección lo sorprendió sin más ajuar que una sotana raída. Allá entre sus feligreses, en Canelones, hubo muchas lágrimas y abrazos para despedirlo, y sin otro pasaporte emprendió el camino de la capital, donde debía ejercer su excelsa dignidad. Las opiniones en Montevideo se dividieron al verlo. Unos lo juzgaban de escasa penetración, otros le tenían por acérrimo afiliado a un mando político. Todos convenían, sin embargo, en concederle una exterioridad mansa y un espíritu de caridad que se reflejaba sobre su rostro expresivo. Es un excelente sacerdote, dijeron entonces, sin presentir que más tarde todo un pueblo congregado alrededor de su tumba había de sustituir esa exclamación por esta otra, que era juicio de la posteridad: fue un gran hombre. Así comenzó la vida episcopal de Monseñor Vera, nuestro amado e inolvidable maestro. No entra en mi propósito actual, pero una reunión ahí, en relatar por entero su existencia, ni las persecuciones de que fue víctima, ni la asiduidad con que cumplió su santo ministerio, ni el patriotismo con que siempre ocurrió al trabajar por la paz pública, ni el ejemplo fortificante de su muerte austera con la cruz del Señor en la mano, predicando la palabra divina. Solo deseo recordar que cuando empuñó el cayado de los pastores de almas no teníamos clero nacional, ni casi asociaciones católicas, ni prensa, ni seminarios, y que a su muerte teníamos todo eso.
Y lo que es más, teníamos un digno sucesor, estaba ahí Jerry, un digno sucesor suyo, formado bajo la disciplina de su enseñanza evangélica y destinado por el cielo, sino a hacernos olvidar, porque es imposible, a consolarnos cuando menos de aquella pérdida. Debemos pues al santo obispo, cuya memoria nos es tan querida, los beneficios que gozamos actualmente. Yo le había dado las estampas. Bueno, reparte mientras leo la última cosa para que después dé alguien que reparte. Y yo voy a leer el último texto y después vamos a hacer 2 oraciones como se merece la cosa. Tengo abundante, si alguno quiere alguna más, no sé, robe todas, pero estaban dando la estampa, leo, en el año 1800, a los 2 años, el sucesor, Monseñor Jerry, que ya era obispo de Montevideo, va a visitar Pan de Azúcar, donde el pueblo misionando donde él murió, pueblito, murió la casa de las postas, no sé si saben, donde paraban las diligencias y cambiaban los caballos, la única casa que ahí murió. Y él quiso terminar la visita, desde el punto de vista legal, la visita pastoral requiere en acta, y no la había terminado. Entonces dice, espero poder llegar al final, me emociono. Monseñor Jerry quiso hacer esta visita pastoral de Pan de Azúcar para completar la que quedó inconclusa por la muerte de don Jacinto. Y dice así, el acta hecha por el secretario: aprovecha la ocasión para dejar asentado oficialmente el elogio de las virtudes del siervo de Dios y de los títulos de reconocimiento que mereció su pueblo. Dice así, el acta propiamente: al detenerse su señoría ilustrísima en esta viceparroquia, dijo, lo hacía con el fin de poner término y dar testimonio de la visita pastoral de más triste recuerdo para esta diócesis, practicada por el apóstol celoso, el obrero incansable, el fundador del clero nacional, el padre del pobre, el abnegado misionero, el ilustrísimo y reverendísimo señor don Jacinto Vera, primer obispo diocesano de santa memoria, que siguiendo las huellas de su divino maestro, corrió en pos de los pecadores, visitando 2 y 3 veces con imponderables sacrificios toda su diócesis, hasta que la muerte del justo lo vino a sorprender aquí en una humilde posada, y misionando en esta viceparroquia, donde llegó el 28 de abril de 1881 y entregó su alma al Creador el día 6 de mayo del mismo año a las 3:15 de la mañana, después de recibido con edificante devoción los santos sacramentos, cayendo bajo el peso del trabajo, coronando con gloria sus 22 años que gobernó esta diócesis, que no dejará de llorar su primer obispo diocesano, Inocencio María, obispo de Montevideo. Bueno, voy yo a rezar primero la oración, que no la tienen aquí, que tengo pocas, que es para pedir la canonización. Esta después la pueden encontrar, pero y después rezamos juntos. Esta la inventé yo, una para que le recemos a él, porque estas oficiales que hay que rezar para pedir el milagro y la canonización están dirigidas a Dios, que a veces está dirigida a él para también conocerlo y quererlo a él. Yo rezo primero solo esta y después rezamos juntos la otra. No sé si tenés que enfocar, en vez de enfocarme a mí, a ver si puedes enfocar el cuadro y ya, y irse. Dios, Padre nuestro, te rogamos por tu amado Hijo Jesucristo y por la intercesión de su Inmaculada Madre, que glorifiques tu nombre en el Beato Jacinto y le concedas ser reconocido entre tus santos para alabanza de tu gloria y alegría del pueblo cristiano. Dame, Señor, por su intercesión, la gracia que humilde y devotamente te pido, y cada uno pida la gracia que quiera por él. Y ayúdame a conformar mi vida según tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así rezamos juntos. Está un poquito chiquita, pero está para que sean bien frases. Bienaventurado Jacinto, Dios te dio un celo ardiente por la salvación del pueblo, un corazón grande y magnánimo, lleno de caridad, mansedumbre y bondad. Fuiste apóstol incansable,
modelo de misioneros, padre de los pobres, protector de las familias, formador del clero, valiente defensor de la libertad religiosa de los hombres y de los derechos de Dios y de la Iglesia. Guíanos con tus ejemplos, sosténnos con tu intercesión, ayúdanos en nuestras necesidades, danos fortaleza y perseverancia en las virtudes, enséñanos a ofrecer el culto agradable a Dios. Acompáñanos para llevar una vida de fe, esperanza y caridad que nos conduzca a gozar contigo de la eterna bienaventuranza, en compañía de la Virgen María y todos los santos, en la morada del Padre, por Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aparte, yo tengo una página, se llama Amicus Esposi, pero ponen Alberto Sanguinetti y Google sabe encontrarla, y en ella tengo un apartado, Jacinto Vera, que tengo algún que más material. Cuando tenga tiempo, subiré esta conferencia. Bueno, Dios sea bendito. Minutos, si hay alguna pregunta. Lo que quieran, yo tengo todos los minutos, yo corté por respeto a la audiencia. ¿Alguna vez a la Sarote? Que yo sepa, no, a la Sarote no creo. Digo, en los dos viajes supongo que habrán tocado acá probablemente, ¿no? Pero no. Yo que soy viejito, pero no tanto, cuando yo vine a estudiar a Europa, 5 años, nunca más volví. Eso de que se y eso que a la vuelta se volvía en avión, aún por los costos, o sea que, y hacía también en mi época los religiosos que iban de misioneros, no volvían, ahora vienen al año, están cansados y tienen que ir a ver a la familia, así que no existía mucho eso, a no ser que fueran muy ricos. Mis abuelos que eran ricos iban todos los años a Europa en barco, era bueno porque no traían cosas, los nietos, pero sí que no, que yo sepa, no, más bien, hay sí más cartas de otros que le pedían que los ayudara a irse. Que decían que eran parientes, eso sí encontrado, ¿no? Algunos que estaban ya que pedían ayuda y otros que estaban acá y que le pedían que a ver si los ayudaba a irse para allá. Así que prácticamente no existía eso. A no ser, como que famoso en España, el indiano que se llama. Ahí no hacían en América tampoco. Eran campesinos que su América era poder comer. Recuerden que en Lanzarote hubo la gran erupción del siglo XVIII, así que se quemó la tierra, así que todos ellos eran campesinos que no tenían que trabajar. No, que yo sepa, no. Sí que parientes y otra gente iba, y otros pedían ayuda. Para parientes viejos que pedían que le mandara alguna ayuda económica, sí. Ay. Lo que sí tenía, por ejemplo, él, siendo ya operado, le gustaban las luchas canarias, que no sé bien cómo son, son como una pulseada, ¿no? Sí. Y tal es así, yo me olvidé, pero esos cuentos para usted, que se le salía el hombro, no sé por qué cosa que, y él se ponía una bola abajo, para poder hacer le gustaban las luchas canarias. Cuando venían parientes y cosas así a visitarlo a Montevideo. Esas anécdotas sirven para acá. Esos que a mí me critican, yo las ponía, debe estar una nota por ahí, porque no le hace la santidad, pero hace a distintas afinidades, ¿no? Por ejemplo, un obispo de Salta, Argentina, que se conocieron, pues es uno para que sea amistades, pero además es muy lindo para que sea amistades no pegajosas, es decir, bueno, se lo conocieron en el concilio, y después por el 70 y pico, por el concilio Vaticano II no se cerró, quedó suspendido, y escribe, dicen que nos van a volver a llamar, y entonces iremos de su casa, yo busqué, llegué a ver cuál era la casa en la que vivió en el concilio, iremos de su casa hasta Montorio y volveremos para tomar con usted esos ricos mates que usted preparaba. Ustedes saben más o menos que el mate es una yerba, ¿no? Que nosotros somos los mayores consumidores per cápita del mundo. Y eso que perdimos la producción porque es tropical, tenemos que importarla. Así que yo lo meto por ahí, porque no le hace la santidad. Sí le hace que hiciera amigos. Pero, claro, a nosotros nos lo acerca. Yo no tomo mate porque me pone nervioso. La estrella de viejo. Pero en fin, así que, bueno, esa era con respecto a que
que siguió siendo canario y de afinidades. Bueno, así como le digo que la zona de ahí, yo soy de Montevideo, pero es canario, le llaman la iglesia canaria, la comuna canaria y todo. Hay otra zona más al norte, dentro de Canario, que es el Tala, que son, eran los grandes productores de gofio. Ahora hacen menos, porque van cambiando las modas, pero sí, ahí, así que digo, en esa región hay mucho, bueno, y los de Tala, pues no sé por qué, ese pueblo que es medio al norte, que es medio aislado. Eso, yo siempre los que tenían confianza decían que se cree en París, digo, porque pero es el centro del mundo, Tala, es un pueblo de 10.000 habitantes, pero hacen mucha cosa. Entonces tienen bailes de esto y hacen bailes canarios y bailes de esto, y todos se apoyan, pero, ahí hay muchas tradiciones. Y él tenía, digo, mantuvo mucho. El milagro de su beatificación. Bueno, el milagro de su beatificación. Tengo que explicar un poquito. Yo nunca sabía esta cosa, me metieron, ¿no? Sí le voy a decir un poquito porque me gusta decirlo. Usted sabe que una vez que esto estuvo pronto y me ha enviado, pasa por los historiadores y después para que lo tomen los teólogos pueden pasar 10 y 20 años por la cantidad que hay. Entonces cuando me dijo eso, me dijo una de Chinadán, yo digo, yo no voy a esperar. Entonces, bueno, yo soy al uruguayo que me meto y en donde no tenemos lugar para finalizar. Entonces yo me hice un viaje, yo no era nadie además, yo aquí aparezco en una paginita a la vuelta que dice auxiliar. Porque esto como oficialmente es una obra de la congregación, así que ni siquiera soy el autor, aunque lo soy, verdad que el relator me pone bien ahí. Bueno, entonces yo me fui para mover la posición y vi, y entonces conseguí, gracias a hacer porque llegué hasta el Papa Francisco y él la empujó, la sacó y que la pusieran, ¿no? Y de verdad, lo que el cardenal me dijo que podía durar 20 años, pues 2 años era venerable. Pero después faltaba el milagro. Yo creía en mi ignorancia que el milagro tenía que ser actual, porque cuando se hace el proceso diocesano, que fue de acá del 30, hay un tomo que son gracias, de distinto, digamos, valor, ¿no? Pero aprendí de pasada por una mamantula, es una argentina que beatificaron por el 16 de Santa, que vi ahí que el milagro, porque beatificaron a esta mamantula, tiene un nombre más largo, María de la Paz Figueroa y no sé cuánto, desconocida, era de la causa, o sea que era del siglo XIX. Y entonces me volví a agarrar, que yo le había entregado en la Curia de Montevideo el tomo de las gracias y me lo leí todo, hasta que encontré 2 que eran de mayor peso. Y entonces me comuniqué, estaba por allá, pasó el postulador y ya le di separadas esas 2 y las leímos juntas y eligió uno, de ahí salió el mío. Y porque es una curación en la década del 30 de una muchacha que, antes de la penicilina, antes del antibiótico, la habían operado y empezó a agravarse y tenía casi una peritonitis, una septicemia, ¿no? Pero la ventaja, porque el médico tratante, que era tío abuelo mío, era ateo, entonces el informe era más o menos, pero, porque hay que tener un informe, pero el padre de la muchacha era médico, entonces en la deposición, en el proceso diocesano, está muy detallado. Puso la fiebre de mañana, de tarde, de noche, cuáles fueron los remedios, entonces sirvió por eso sobre todo, se pudo realmente hacer, igual tuvo que hacer un médico actual, hizo todo el análisis de que de verdad con los medios de la época y con lo que le estaban dando no se podía curar. Y además fue así, vino un pariente de ella y le dijo, hasta ahora pediste sin fe, ahora vamos a pedir de verdad a Monseñor Rey, y le puso la estampa y a la noche se empezó a curar. Fue así. Así que también agradezco que, por eso yo cuando llegue al cielo voy a decir, que venga don Jacinto y me haga pasar, ¿no? Pero que eso le llamamos gauchada a favores, porque, entre la complejidad del gaucho es hacer favores, que me haga esa gauchada y me haga pasar a pesar de mis pecados. Pero buena pregunta, no sé si tiene alguna otra pregunta, otra curiosidad. Yo simplemente le quería dar las gracias, porque ha sido muy bonito, muy emotivos, y que nos ha puesto un caramelo en la boca, porque ahora dan ganas como de meterse en lo que hay. Bueno, y ya digo, el que tenga tiempo, yo la subí en internet,
En mi página está. Bueno, es que verdad, sobre todo la historia, hay que tener paciencia, pero de verdad, no me voy a elogiar, es que tiene mucho dato y mucha anécdota. Si uno se mete, si el lector no, se va agarrando, porque además el estilo que hay que hacerlo esto, claro, tiene muchas cosas que yo no lo voy a hacer, que habría que traducir, porque tiene mucha parte documental. Y acá hay que ponerla en la lengua original, y eso realmente hay como 500 páginas que habría que traducir, pero igual tiene mucha anécdota, porque uno tiene el sistema el sistema que tiene la corrección, hay que hacer de cada capítulo una especie de relato y después documentos. Bueno, y ya digo, todas las anécdotas, llamémoslo así, inútiles. Yo estaba en la mitad de eso, porque tuve 14 años, y yo digo, yo tengo que hacer dos cosas acá, una posición de 500 páginas o 400 páginas, y después todo porque eso yo no lo veo, porque yo no tenía tiempo. Entonces digo, y esto se va a perder. Entonces hice ese monstruo, los metí como pude ahí adentro, todos los datos están. Pero hay libros, yo no podía traer, incluso hay tres libros bastante ágiles. Alguien tendría que ocuparse de importar, de verdad. O sea, hay una doctora, Álvarez Goyoaga, que esa hizo, ya el programa lo reeditó bien. Me deja decir una anécdota porque me voy a emocionar, pero para cómo Dios hace las cosas. Yo una vez al año daba una charla sobre él, nada más, para mantener, porque yo tenía que hacer esto. Mi madre murió, yo tenía puesta para el 24 de abril, un poquito antes del 6 de mayo, que es la fecha de esa charla anual. Y se murió en 3 días, y el 23 se murió, yo le enterré, y yo digo, yo tengo que suprimir porque no voy a poder con esta charla. Pero mi madre era muy tenaz, entonces la voy a dar igual. Vine a las 5 de la tarde a enterrarla y me dormí arriba del escritorio, igual di la charla. Y esta señora, que no era muy creyente, no ha hecho la primera comunión, el marido, pero el chico estaba haciendo catequesis en esa parroquia. Y alguna vez iba a mis predicaciones, pero el intelectual le gustaba más, lo que sea, no, tampoco me voy a dar. Entonces el marido le dijo, vamos a la charla del padre Sanguinetti. Y bueno, y ella terminó la charla y me dijo, ella ya tenía, aparte de ser abogada y escribana, es escritora, y ella tenía varios libros y novelas. Me dijo, padre, pues yo dije, a ver, yo lo que le puedo hacer, si usted me ayuda, le hago un libro. Entonces ella hizo un libro, yo le di mi archivo, los 4.000 y la filla. Y entonces el de ella es más, tiene una anécdota de ahora, una familia, están peleando, no sé qué, y descubren, y ahí va metiendo. Y en cambio, en ese esquema, es muy leíble. Y después se hizo uno ahora, un padre Abadí, que se llama Con los zapatos al cielo, porque fue una expresión de una señora cuando murió, se va con los zapatos al cielo, que por otra parte es una expresión relativamente común en la época. Y bueno, ese tiene muchísimo, ese se lee, tiene un estilo, a veces hace unos párrafos muy largos, es casi una posición, él es el licenciado en letras, así que se puede importar porque existe, Digo, yo quizás es trabajo a otros, yo ya no los hago. Y después hay otro que se ha agotado, que está muy bien, que es del padre Gabriel González, que es algo así como pobre sin humillación y valiente sin ostentación, una frase de él muy bien, que ese es chico, pero yo dije que te hace de vuelta, porque ese debe ser la introducción, porque es un artículo de diario, y tiene la mitad, ese chiquito, la mitad ordenados históricamente y la otra mitad por narraciones. Pero bien, sí que hay libros modernos, porque hasta el último que había, si bueno, era de 1903. Y después había unos chiquitos, divulgaciones de ese, pero estos son, así que hay. Y ya digo, yo en mi página tengo conferencias ahí, escritas algunas y otras grabadas, porque no me da el tiempo para grabarlas también. Y muchas porque ni siquiera está terminada, así que pero sí, yo los entusiasmo que se entusiasmen y a que divulguen, porque ahora somos todos responsables de orar hasta que lo hagamos santo, ¿no? Digo, lo hará Dios, pero Dios también quiere ser fastidiado, ¿no? Por algo dijo, pedid y recibiréis, ¿no? Así que, bueno, a ver si santo lo sacan los canarios.
¿Vale? Nosotros hicimos nuestra parte, ¿no? Lo sacamos beato. Eso lo hicimos los orientales, los uruguayos. Ahora, desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Ahora les toca a ustedes hacer los santos. Que el milagro, bien que si milagro fuera acá, porque el milagro puede ser en cualquier parte. Y él lo tiene que instruir aquí el obispo ¿quién era el que me dijo que estaban los santos? Él, ¿no? Y dice, le toca hacer el proceso de miro, el proceso de milagro. ¿Qué le parece? Porque, que nos dé un poquito de ganas, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno. Sí. Bueno, Pues él es uruguayo. creo que soy el único uruguayo que hay aquí. El segundo. Sí, claro. Bien dicho, yo soy más viejo que él. Para mí ser uruguayo es realmente un honor poder haber compartido esta hermosa exposición de Monseñor Sanguinetti. Nos hizo descubrir un Jacinto cercano, humano, un hombre generoso y que el Uruguay le debe tanto. Pero no solo como uruguayo agradezco la presencia que el Señor me permite disfrutar de este momento aquí con todos ustedes, sino como canario de adopción, que me siento orgulloso de estar aquí en esta tierra, de vivir aquí, de sentirme un canario más y de poder decir con todos los canarios que Jacinto era el beato uruguayo y canario. Muchas gracias, Monseñor, por esta hermosa oportunidad que nos ha brindado. Había cosita, yo mañana voy a celebrar, no sé qué hora es, la misa en San Agustín, ¿no? Tenemos posibilidad de estar la celebración dando gracias por este regalo de la vida de Jacinto Vera, y también nos va a ofrecer les voy a dar a besar una reliquia. la reliquia. Al que vaya a esa misa. La mayor la voy a llevar a Tinajo. Eso sí que es una... Pero acá le voy a dar a besar. Otra cosa, por cosas prácticas, ¿no? Esto que es súper, no sé si acá llaman plotear esto, no sé cómo le llama este tipo de impresión sobre capa, ¿no? Esto yo se lo puedo dar, y usted también, porque lo tengo más o menos, bueno, escriban, por ejemplo, la catedral de los Freires es lo bárbaro, nunca es igual que el original, pero este está a 11 tintas. Y además sobre canvas, que se llama, que es no queda como tela de goma, como de anuncio, ¿no? Y yo lo corté por el tamaño, ¿no? Porque para que quedara más grande el detalle, ¿no? Pero por un florero hicieron entero y bien marcadito. Yo no cobro. Sí, yo quiero que se difunda. Señor, este regalo de su conferencia, de hacernos más cercanos a alguien que salió de nuestra tierra y del que tenemos que sentirnos orgullosos, y que también debe estar no solo en la memoria, sino en un referente para nuestra propia santidad. Así que muchas gracias. Señor. Espero el milagro de ustedes, ¿eh? Muchas gracias por su magnífica conferencia. De verdad, estamos contentos y agradecidos. Creo que trato de